lo habíamos comentado al inicio del programa, esta crisis política genera incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, esto no solamente afecta la vida cotidiana, la mía, la suya, la de todos los peruanos, porque no saben qué cosa va a suceder mañana, sino también las inversiones, las empresas, los pequeños negocios sufren con la situación y más aún en tiempos de crisis económica. La Cámara de Comercio de Lima ha publicado un comunicado en el que solicita al Congreso de la República procesar, resolver con celeridad la denuncia constitucional presentada contra el presidente Castillo. Para profundizar en ello y sobre todo en cuánto impacta esta inestabilidad en el gremio empresarial, estamos con Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Sí. Partamos del impacto, porque el impacto se traduce en ingresos y en puestos de trabajo. ¿Cómo impacta esta situación, esta crisis política que ya parece permanente, pero que cada vez se agudiza más? Bueno, buenas noches, Mabel. El tema es complicado. Esta situación de desgobierno que tiene el Perú ya van varios meses. Desde que salió electo el presidente, no hemos visto acciones tendientes a gobernar, a generar inversión para que ésta genere a su vez puestos de trabajo. Lo que estamos viendo es una constante discusión sobre comportamientos que enseñan a los que estamos aquí mirando eso que hay graves problemas de integridad. Y esos problemas de integridad generan que tengamos un presidente y su grupo de ministros preocupados por eso, en vez de hacer lo que deben hacer y para lo que la Constitución señala que deben hacer, que es gobernar y gerenciar sus carteras. No vemos propuestas en trabajo, en salud, en las carteras, y esto genera obviamente una contracción de la inversión. Y lo que necesitamos es más inversión. Para el próximo año se calcula que la inversión privada va a ser de 0%. Así es. Y eso, para poder crecer, para poder ir en contra de la pobreza, para poder sacar a más peruanos de la pobreza, se necesitan crecimientos mayores al 5%. Y eso no va a ocurrir. Ahora, está claro que se debe articular, ¿no?, el sector privado con el sector público para sacar proyectos, salir adelante, esta sinergia, ¿no?, que se debe generar en beneficio del país. Usted, como representante de estos gremios empresariales, ¿ha sentido que ha habido esta articulación, este diálogo, estos puentes se han tendido desde que asumió el presidente Castillo? A ver, el primer caso que nosotros podemos mencionar son los puentes que se deberían tender, y no solamente porque es lo lógico de un gobernante, sino porque así lo mandan los tratados internacionales, es en el tema, por ejemplo, del sector laboral, ¿no? Se han dado iniciativas y normas que hoy día están vigentes que no han respetado el diálogo social, y eso definitivamente no permite una adecuada articulación en un tema tan importante como el empleo, ¿no? Hay que generar empleo de calidad y no hay que obstaculizar la generación de empleo, que es lo que están haciendo normas como la restricción hasta casi desaparecer la tercerización laboral. Y ahí, bueno, ya esto lo hemos revisado con anterioridad, pero son decisiones unilaterales y entonces ya no hay un diálogo. No hay un diálogo porque cuando nos hemos sentado a dialogar, primero con la ministra Chávez y después con el ministro Lira, nos prometían que estos temas se iban a ver y dialogar, y finalmente salían las normas. Entonces hay ya una vocación de no respetar el diálogo social, y ya a estas alturas parece un poco ya ingenuo sentarte a la mesa con estas autoridades que no están respetando los mandatos internacionales. Pero más allá de eso, la inquietud de las empresas en este momento es cómo salimos de la crisis, cómo salimos de esta situación, de este entrampamiento. ¿Qué le solicitan ustedes al Congreso de la República luego de la presentación de esta denuncia constitucional? Bueno, lo que decimos en el comunicado, nosotros consideramos definitivamente que la actuación política
tiene que estar alineada con la integridad. Y el hecho de que hayan estos cuestionamientos tan graves contra el presidente y su entorno cercano, y estos han merecido una acusación fiscal, obligan al Congreso a tomar esta acusación con responsabilidad, revisarla a la brevedad posible, porque la gobernabilidad es la que está en juego y, como hemos visto, la gobernabilidad se requiere para generar inversión y crecimiento que tanto necesitan los peruanos. Lo que pedimos es que actúe y responda ante la población haciendo una revisión de esta acusación constitucional. Existen, y ellos sabrán aplicarlo, ¿no?, los mecanismos legales y constitucionales, inclusive los tratados internacionales suscritos por el Perú para los casos de corrupción. Pero también en este comunicado ustedes toman posición respecto a la labor que viene realizando la fiscal de la Nación. Nosotros estamos a favor de las autoridades que están haciendo su trabajo. Y la fiscal ha tomado una decisión y ha presentado una acusación bastante fundamentada. Es ya responsabilidad del Congreso analizarla, revisar estos indicios y tomar las decisiones que la ley, la Constitución y los tratados internacionales le permiten. ¿Y confía usted en el Congreso? Porque finalmente acá hay una responsabilidad compartida, ¿no? Es decir, en la situación en la que nos encontramos, por un lado el Ejecutivo y también el Legislativo. Bueno, nosotros tenemos que confiar en las autoridades y en que sepan hacer lo correcto y para lo que fueron elegidos. Y ahí, cuando tú me dices si confiamos en el Congreso, ahí lo que necesitamos es que en el Congreso también se den las acciones necesarias para evitar los conflictos de interés, porque no solamente se ha incluido al presidente, sino también en esta acusación se hace referencia a algunos congresistas. Así es, a los de Acción Popular, quienes integrarían este grupo conocido como Los Niños. Bueno, aquí se genera un conflicto de interés si ellos tuvieran que votar acerca de esta acusación, y lo lógico y lo ético y lo íntegro es que ellos no participen, ¿no? Eso se le exige en cualquier compliance mínimo en una empresa y más aún pues en el Congreso de la República. Sin embargo, esta crisis podría agravarse más aún, es decir, con una indiferencia de parte del Congreso de la República explícita, ¿no? Es decir, el hecho de que probablemente se archive esta denuncia es una de las posibilidades en un escenario de incertidumbre. Bueno, efectivamente vivimos un escenario de incertidumbre y por eso es que nosotros, como empresarios, le estamos pidiendo al Parlamento que esta incertidumbre la solucione cuanto antes. Y por eso pedimos que conozca esta acusación con la celeridad que el caso amerita y decida lo que vaya a hacer, ¿no? Existen varios caminos que el Congreso puede tomar respecto a esta acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación. Es importante hablar de esto y que todos los ciudadanos puedan entender cuánto puede impactar la crisis política, porque quizá probablemente desde algunos sectores se vea como algo muy lejano, ¿no? Pero usted trae a colación el impacto que tiene en los trabajos y en los ingresos de quienes más necesitan en este momento el ingreso económico, ¿no? Dado la crisis y el aumento de precios de algunos productos de la canasta básica. Esta situación tiene que terminar porque los gobernantes, los ministros, tienen que empezar a gestionar sus carteras y hacer propuestas para mejorar la inversión en el país, porque solo con inversión y más trabajo vamos a salir de esta crisis. No hay otra forma, no hay otra fórmula. Esperemos que sea así, esperemos que sea así. Mañana no se va a todavía procesar, solamente se presenta la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de ahí pasan 10 días para que esta pueda calificarse. Vamos a ver. Bueno, hay todo un plazo. Creo que aquí hay varias responsabilidades. Hay una obligación de los investigados en ser transparentes. Le deben una explicación al pueblo que los eligió, y me refiero al presidente de la República, y tiene que ser muy transparente en este tema. No tiene que tratar de buscar
soluciones como no aceptar a la prensa nacional en una conferencia internacional. Yo creo que el pueblo exige que el presidente sea transparente, que se presente ante las autoridades del Poder Judicial y también en el Parlamento, pero sobre todo que responda al pueblo que rinda está esperando cuentas. y que rinda cuentas. Que rinda cuentas, que es lo que debe Congreso, hacer. y el Congreso, por su parte, también tiene una tremenda responsabilidad y en este momento todos los ojos de los peruanos están viendo qué es lo que van a hacer y realmente esperamos y los exhortamos a ponerse los pantalones realmente largos y hacer frente a este problema tan grave de gobernabilidad en el país. Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y nosotros nos tenemos que despedir. Continúe en la programación de RPP Televisión. Hasta mañana.